El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, en especial a nuestras compañeras y compañeros maestros. A su programa Acontecer Colprosuma este 16 de mayo les saluda Ana Rivera y nosotros estamos preparados para llevarle a usted las informaciones. Y es que ante la problemática que hemos mantenido respecto a la derogación de los decretos PCM, Colprosuma sigue en pie de lucha. El Colprosuma se ha mantenido firme en la lucha en los 18 departamentos del país, en defensa de la educación pública, derechos de los docentes y el pueblo hondureño. Una educación justa y digna, la que queremos para todos y todos los docentes de este país. El compromiso debe ser que deroguen esos decretos que golpean la estabilidad laboral, que golpean la permanencia de los docentes en las aulas de clases. No queremos comisiones con altos poderes que violenten la ley, que violenten la estabilidad laboral, que violenten las organizaciones magisteriales. Hemos sido claros y firmes. Como Colprosuma les digo, no vamos a desmovilizar las bases. Al contrario, la calle es nuestra y la calle nos debe regresar lo que hoy tenemos. Aquí todos sumamos. Cualquier dirigente que divida y destruya esta lucha es un traidor y no podemos dividirnos. Todos sean bienvenidos y todos debemos de estar firmes en la defensa de los grandes intereses del pueblo y magisterio de Honduras. Unidad y lucha, compañeros, hasta la victoria siempre. Durante esta semana el Colprosuma y otras organizaciones magisteriales salimos a las calles y continuamos con las exigencias de la no privatización al sistema de educación y salud. El Colprosuma ha propuesto la creación de reformas integrales, conformadas por todos los actores, entre ellos docentes, padres de familia, estudiantes, gobierno, sociedad civil, universidades, para crear un gran pacto social para salvar la educación pública de Honduras. Hemos propuesto dos planteamientos. Uno es la eliminación de todos estos decretos, de todas estas leyes aprobadas desde el 2010 hasta la fecha, leyes, decretos, reformas que han venido a afectar la educación pública del país, la salud pública. En el caso específico de educación, una serie de decretos, una serie de leyes como la ley del IMPREMA, la ley fundamental, que vienen a disminuir las conquistas, los derechos del magisterio. Somos conscientes de la necesidad urgente de que en el país se construyan reformas integrales, no reformas construidas en una oficina por una comisión o un grupo de diputados, no reformas que son traídas como modelos de otros países que no son compatibles con la realidad nacional. Y como bien sabemos, en temas de reformas integrales al sistema educativo, esto en beneficio de la educación, por supuesto, expertos en la materia nos mencionan en qué debería consistir este gran proyecto de país que mejore el sistema del gremio magisterial. A criterio de expertos en educación, una reforma integral debe estar conformada por todas las partes de un sistema, las cuales pueden consistir en un gran proyecto de país o para mejorar la calidad de educación, poniendo de ejemplo el caso de México. Cuando hablamos de una reforma integral nos referimos a una reforma profunda del sistema educativo, una reforma que involucra todas las partes que mueven el sistema, las estructuras del sistema, los sistemas de apoyo, el personal, por supuesto, en este caso llámese docentes, llámese comunidad educativa en su conjunto. Entonces una reforma integral sería eso, una intervención que tocaría todos los elementos del sistema educativo. Podría consistir también en un gran proyecto para mejorar
la calidad de la educación. En México, por ejemplo, es la reforma educativa mexicana, la nueva, está hablando de excelencia, por si a uno no le gustan estos matices políticos que podría tener el término de calidad. Según el doctor Ricardo Morales, director del Instituto de Investigación de la Universidad Pedagógica, las reformas integrales podrían consistir en involucrar a las instituciones superiores del país, mismas que toquen todos los niveles del sistema educativo. Podría consistir también en una gran reforma que involucrara también a las instituciones de educación superior, porque estamos hablando de la integralidad, ¿no? Entonces sería una reforma integral, sería una reforma que toque todos los niveles del sistema educativo, desde la base, desde la educación prebásica hasta la educación superior. Además, Morales aseguró que la casa formadora de docentes, como lo es la Universidad Pedagógica, apuesta por devolver a los educadores el prestigio de su profesión. La universidad también apuesta por devolver a los docentes el prestigio de su profesión, la dignidad de su profesión. Entre otras informaciones, compañeras y compañeros maestros, déjeme comentarle que las políticas públicas en educación siempre van directo al fracaso, porque se está invirtiendo más en seguridad que en educación y salud. ¿Y por qué? Y porque siempre se ve a Honduras como un negocio. Estas son palabras de Raúl Pineda, pero escuche usted más declaraciones. Las políticas públicas en materia educativa, implementadas por el gobierno, siempre han ido al fracaso. Más en la actualidad, cuando las autoridades se han dedicado a invertir más en seguridad y defensa, abandonando el sector educación y salud. Es inadmisible que en materia de educación, en pleno siglo XXI, haya 4.000 escuelas unidocentes. Es inadmisible que los hospitales del país estén en un permanente desabastecimiento. El país en los últimos 4 años ha gastado 72.000 millones de lempiras solo en defensa y seguridad, sin contar los fondos de la tasa de seguridad. Los enfermos se mueren porque el Estado no paga los costos de la diálisis que hace la empresa privada, y hoy surge el fenómeno de la privatización. El abogado detalló los elementos que se necesitan para mejorar la calidad educativa y mejorar las condiciones laborales para los docentes. Uno de los temas fundamentales en materia de política educativa sería restaurar la autoridad del maestro. El maestro ha perdido mucha autoridad en el aula. El maestro se ve amenazado a veces por sus propios alumnos y no digamos por los padres de estos. De ahí que sentimos la necesidad de un gran consenso donde los destinatarios y los operadores, es decir, tanto los maestros como los alumnos, los padres de familia y los técnicos, puedan diseñar un plan estratégico que nos permita generar esa revolución educativa que necesitamos para resolver un montón de problemas. Si usted educa a la gente, resuelve el problema de salud preventiva. Si usted educa a la gente, reduce la violencia, genera mejores hábitos de puntualidad, de limpieza, de respeto a la propiedad, de respeto a los derechos humanos. Todo orbita alrededor de la educación. Según nuestro analista, las políticas en materia educativa han venido fracasando porque los políticos ven a Honduras como un negocio. Continuamos con más informaciones, y es que políticas económicas del Fondo Monetario Internacional destruyen más la educación y salud de nuestro país, esto a criterio de nuestros economistas. Las políticas económicas adoptadas por el gobierno, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, vienen a afectar el sistema educativo nacional, según expertos. Se habla de que los elementos que se va a tratar de subsanar en el caso de las políticas públicas del país tienen que ver más con el sector de energía, el sector eléctrico. No se habla, o más bien se hace hincapié en la importancia de mantener el gasto social. Me parece que sería un grave error que, como parte de los elementos que tienen que ver con mejora en la calidad del gasto, se esté pensando en reducir el gasto en educación. Lo que el país necesita en este momento es más educación, más maestros, y hay, ¿por qué no decirlo?, maestros mejor pagados, ¿no?
No. Es difícil de entender cómo se pretende mejorar la calidad educativa y mejorar el sistema de salud cuando se han venido reduciendo los presupuestos de estas secretarías que lo que requieren es un aumento en el mismo. Lo que yo espero entender como que se va a mantener y mejorar la calidad del gasto en educación y de salud, o se va por lo menos mantener, pero la ideal sería más bien aumentar. Cosa que lamentablemente ha estado sucediendo, que se reduce el gasto en educación y en salud como porcentaje del presupuesto, y esto no pues trae ninguna buena esperanza para el país. Ojalá que más bien las políticas públicas, las políticas actuales estén direccionadas a mejorar el presupuesto en estas dos esferas que son tan importantes para el desarrollo nacional. Finalmente, el economista advirtió sobre una posible crisis económica y retraso al sistema de educación y salud, que serían los principales afectados. Más pobreza. Si Honduras ya es el país más pobre de Latinoamérica, esto no significa que no podemos seguir siendo más pobres. Menos educación, menos gasto en educación y menos gasto en salud, lo que significa es que podemos seguir siendo un país más pobre, y esto sería cruel y terrible para la mayoría de nuestros hogares. De esta manera hemos llegado al final de las noticias. Gracias a todos nuestros compañeros y compañeras docentes que han estado al pendiente de su programa Acontecer Colprosuma. Los dejo con nuestra compañera Menari Rodríguez, que tiene un importante comunicado para ustedes. Compañeros, comunicarles que mañana en punto de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo en Facebook Live. También nos estarán sintonizando países latinoamericanos la investigación realizada por la Internacional de la Educación y la Universidad de Barcelona sobre los hallazgos de la educación en Honduras entre la privatización y la globalización. Mañana estaremos transmitiendo el lanzamiento de esa investigación realizada por la Internacional de la Educación, muy pendientes en punto de las 10 de la mañana a través de Facebook Live. De inmediato los dejamos con nuestra opinión editorial. En breve nos encontramos en Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Unidad, diálogo y lucha. El pueblo hondureño continúa en su calvario de miseria, dependencia y atraso. Aumenta la pobreza, el desempleo, la inseguridad, las caravanas de migrantes, la exclusión de aproximadamente 1 millón de jóvenes de la educación básica del país, la ausencia del Estado de Derecho y la violación a los derechos humanos de la mayoría de la población. Los gobiernos, en su afán de mantenerse en el poder, le apuestan a la ignorancia del pueblo. Solo así se explica que cada 4 años se elijan alcaldes, diputados y presidentes que, una vez en el ejercicio de sus funciones, responden únicamente a los intereses de las élites económicas y políticas del país y se olvidan de los compromisos adquiridos con quienes ingenuamente los eligieron. Asimismo, los votos obtenidos son producto de la miseria de quienes los eligen, pues se logran mediante los programas de apoyo social, politizados y acomodados a los intereses de los partidos políticos que se mantienen en el poder. El gobierno actual, aprovechándose de la pobreza y la ignorancia del pueblo, ha emitido los decretos ejecutivos PSM 016-2011, 040-2012, 026 y 027-2018, 05 y 08-2019, que establece un estado de emergencia en la educación nacional y crean comisiones interventoras que violan las normas establecidas en el Estatuto del Docente. De igual manera, las reformas al IMPREMA violentaron los derechos obtenidos por los docentes hondureños y el artículo 28 de la Ley Fundamental de Educación excluye a las organizaciones magisteriales y a las asociaciones de padres de familia del Consejo Nacional de Educación y demás instancias para la formulación de las políticas públicas educativas. El Magisterio Nacional solo puede revertir esta nefasta pretensión del Gobierno de la República por medio de la unidad,
el diálogo y la lucha, aplicando una estrategia que asegure los mejores resultados para la educación pública y para los docentes hondureños. El diálogo debe ser honesto, sincero y productivo, con resultados inmediatos que beneficien al Magisterio Nacional. El Colprosuma no se prestará a un diálogo sin agenda y sin un cronograma que indique de manera clara y transparente los resultados obtenidos. La lucha es la expresión de la conciencia gremial de sus miembros. El Colprosuma está convencido que la conciencia gremial de sus afiliados es la base para asegurar los mejores resultados en la lucha reivindicativa. El Colprosuma lucha por la estabilidad laboral del Magisterio Nacional, consolidación de sus derechos adquiridos, la defensa de la escuela pública y el derecho que tiene la niñez y la juventud de Honduras a recibir una educación de calidad basada en la participación de todos los actores, la derogación a la reforma del IMPREMA por una jubilación justa y apoya a los padres de familia para que sus hijos tengan y reciban las mejores condiciones pedagógicas y educativas. Como miembro de la FON, el Colprosuma apoya disciplinadamente las decisiones e instrucciones que emanen de la misma, en salvaguardia de los derechos del magisterio hondureño, y está convencido que la unidad del gremio magisterial, la disciplina gremial y la lucha librada en forma inteligente serán los factores fundamentales para derrotar la pretendida y nefasta intención del gobierno de la República. Compañeros docentes, debemos mantener la unidad alrededor de los grandes objetivos de la educación nacional. No permitamos que factores externos nos dividan. Felicitamos a todo el magisterio y a los médicos a nivel nacional por la fuerza y unidad demostrada en la lucha. Al magisterio lo convoca el magisterio y a los médicos los convocan los médicos. Pero en la lucha estamos unidos defendiendo la educación y la salud pública. Para la solución del problema educativo del país, el Colprosuma propone a la sociedad hondureña una reforma integral a la educación nacional, elaborada y desarrollada por un pacto social por la educación pública de calidad, con la participación de todos los actores interesados en esa profunda transformación y convertir a la educación en el eje central de todas las demás políticas públicas para mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño. Unidad, diálogo y lucha. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi... ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a su segmento Panorama Gremial Educativo. Esta noche nos acompaña el presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, asimismo el secretario general de la Junta Central Ejecutiva, el profesor Oveniel Flores, a los cuales les doy la bienvenida. Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, líderes, buenas noches a la base de Colprosuma, todos aquellos que construyen patria y aquellos que defienden con gallardía la escuela pública.
Buenas noches, compañera Merari, compañero Roberto Troches. Buenas noches a todo el Magisterio Nacional, al Magisterio Colprosuma y a todo el pueblo hondureño que siempre está pendiente de nuestro programa. Escuchábamos nuestra opinión editorial de esta noche titulada Unidad, Diálogo y Lucha. Profesor Oveniel Flores, queremos que usted nos puntualice el contexto de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días para que nuestro presidente después nos amplíe sobre los procesos o de qué manera avanza esta lucha. Bueno, primero, si nosotros miramos al pueblo, un pueblo hondureño hundido en la miseria, en la pobreza, las políticas privatizadoras del gobierno han venido a ir hundiendo cada día más al pueblo en la pobreza, un 70% de la población en pobreza, un 40% en la extrema pobreza y el desempleo, toda esta situación ante los temas de inflación, el encarecimiento de la canasta básica, las alzas a los combustibles y el pueblo sin un empleo viene a empobrecerlo aún más. A la par de esto, el que tiene su trabajo está siempre viendo amenazada su estabilidad y además de eso sus salarios no son suficientes para cubrir sus gastos. El irrespeto al Estado de Derecho, no se respetan las conquistas, los derechos laborales, los derechos humanos en nuestro país, unas constantes violación, lo que ha traído un malestar enorme en toda la población. Hay una indignación en todos los sectores del pueblo. En este momento vemos al magisterio, a los médicos en las calles, en la lucha, con gran energía, con gran fuerza, y la situación en que se encuentra el magisterio y los médicos, esa misma situación es la situación en que se encuentra todos los sectores del pueblo hondureño. Como lo expresaba al principio, todo esto es consecuencia de las políticas y de los procesos privatizadores de los diferentes gobiernos, donde han venido privatizando todas las instituciones públicas. Aquí se han privatizado las carreteras, se privatizan los puertos, los aeropuertos, la NE, Hondutel, todas las instituciones públicas se han venido privatizando y en este momento los temas del derecho a educación y también el derecho a la salud. ¿Cuáles son los procesos que implementa el gobierno para estos procesos privatizadores? Uno es la desatención de las instituciones estatales. Los procesos privatizadores en educación, estos tienen años ya de venir avanzando en nuestro país. El padre de familia se pregunta, pero hablan de la privatización en la educación, pero ¿dónde está esa privatización? Y la escuela, las paredes de la escuela están completamente destruidas. El 75% de las instituciones, de la infraestructura de los colegios y escuelas en nuestro país está destruida. Los niños están sentados en el piso, no hay material didáctico, tenemos el gran número de centros educativos unidocentes, bidocentes, bajos salarios para los maestros, no hay merienda escolar. Todos esos son procesos privatizadores, se desatiende por completo, se descuida por completo la institución pública, en este caso la educación, y los padres de familia, buscando una mejor opción para sus hijos, han tenido que llevar a los niños y jóvenes a matricularlos en las instituciones privadas. Esto es provocado por las mismas políticas privatizadoras del gobierno. La inversión en educación se ha convertido en una inversión de segunda. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, para invertir en educación, necesita de la cooperación de los países cooperantes, de la cooperación internacional para financiar y para echar adelante algunos procesos en educación. No hace uso de los fondos propios para poder implementar políticas que vengan a mejorar la calidad educativa, sino que siempre está manifestando la problemática en educación, el descuido, el abandono en educación, pero no para solventar los problemas, sino para ver cómo se consigue, cómo se atrae la inversión
extranjera, la inversión y la cooperación internacional. Además de eso, se sigue. Uno de los puntos privatizadores es seguir las recomendaciones, las indicaciones, las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, que uno de los planteamientos es que se debe de reducir el gasto en educación y en salud para poder tener mejoras en otros sectores. Cuando la educación y la salud se mira como un gasto en el país, entonces desde ese punto de vista estamos totalmente equivocados, ya que la educación debe ser el eje central para el desarrollo del país, y viéndolo de ese punto debe de asignarse el presupuesto suficiente necesario para mejorar todas las condiciones de infraestructura, las condiciones pedagógicas, para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes estén bien en los centros educativos, para que el maestro esté con salarios justos, con salarios dignos, motivados, atendiendo a los niños y a los jóvenes. Y luego de conocer este contexto, la situación actual del magisterio hondureño, del pueblo en general, el profesor Roberto Troches, ¿cómo avanzan estos procesos de la lucha que tiene actualmente el magisterio y el sector salud? Bueno, primero decir que el magisterio hondureño está organizado en la Federación de Organizaciones Magisteriales. Nosotros hemos denominado a la estrategia de la FON unidad, diálogo y lucha. Unidad porque necesitamos la unidad de todos los sectores. En este país, si no nos unimos para defender la salud y la educación, el modelo neoliberal nos va a ir eliminando uno a uno. Es bien difícil en un país como el nuestro, donde el pobre ataca al pobre. Fíjese que en estos momentos las redes sociales no atacan el documento que privatiza la educación pública. Atacan a los aliados, ataca el pobre contra el pobre. Entonces nosotros hemos denominado unidad, diálogo y lucha. Los sectores que están involucrados en este proceso y en esta lucha, como es salud y educación, nosotros les decimos los necesitamos todos, pero necesitamos el respeto a las instituciones, el respeto a las organizaciones. Nosotros respetamos mucho a las demás organizaciones fraternas, a las 6 organizaciones magisteriales. También respetamos a los sindicatos como el del INFOC, el Citramedis, al Colegio Médico, porque son instituciones valiosas para el país, pero son instituciones que debemos de unirnos en el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un docente? Educar. ¿Cuál es el objetivo de un médico? Curar. ¿Quiénes curan a nuestros niños en las aulas de clase? Los médicos. A los padres de familia, los médicos. Entonces hay una unidad entre salud y educación. En estos momentos la federación, nosotros como organización analizamos el contexto que estamos viviendo en esta lucha y vimos que la táctica sin estrategia es el ruido de la derrota. ¿Por qué decimos esto? La lucha como estaba enfrentada después del triunfo hacer retroceder el decreto que estaba en el Congreso, vino una lucha pero sin táctica, y se lo planteamos en el Colegio Médico a los médicos. ¿Cuánto de estrategia, cuál es el plan estratégico de lucha? Nadie contestó. ¿Cuál es el fondo común que necesitamos construir para defender a los compañeros? Porque no se trata de llevar a la gente a la lucha, sino hay que tener un plan. ¿Cómo vamos a defender las plazas de los profesores, las plazas de los médicos? Cuando se convocó la última convocatoria, yo vi que los médicos van a sus puestos de trabajo, firman, pero el profesor es más difícil. Deja la aldeíta, deja la escuela y defiende la educación pública en las calles. Históricamente, desde que yo ando en esto, eso ha sido la tónica. Hoy la federación ha convocado y es el órgano oficial para convocar al magisterio, donde ya estamos terminando casi el plan estratégico de lucha. El cuerpo de abogados que va a defender a nuestros compañeros, porque aquí hay que prepararnos para todo. El convenio que debemos de hacer con los médicos para atender en caso de emergencia de nuestros compañeros en todo el país. De eso se trata. Convocaremos. Los maestros, la federación convoca a los maestros, los médicos convocan a los maestros y nos vamos a juntar en la calle para defender la educación y la salud. Aquí no se trata de que yo soy el líder o resaltar, o que yo ando buscando un perfil para tener un puesto político. Aquí se trata de defender la escuela pública,
La estrategia de la federación está definida en una ruta de unir más. ¿Cómo buscamos la unidad? En cada centro educativo, en cada escuela, en cada colegio, en cada jardín de niños, debe de organizarse. Se están organizando ya el Comité de Defensa de la Escuela Pública, con la participación de los padres de familia, con la participación de los estudiantes, con la participación de todos los sectores de la comunidad que quieren y que defienden la escuela pública. Los docentes en esa ruta de trabajo, la federación, su plan estratégico, comienza la lucha desde el aula de clase. Desde allí comienza la lucha, desde la participación del padre. Al gobierno le hemos hecho el planteamiento correcto y exacto de lo siguiente: derogar esos decretos que crean la comisión interventora. ¿Por qué solicitar eso? Sencillamente porque la comisión interventora no está ni en el estatuto del docente ni en la ley fundamental de educación, y le estamos dando altos poderes a una comisión que no esté en la ley para que tome decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar? Reducir el presupuesto, destruir la escuela pública. No sabemos cuál es la misión o con qué objetivo está fundada. Dicen que con apoyar, pero ¿cuál apoyo? Entonces, en esa ruta desconocemos la comisión interventora porque no está en la ley. Esa comisión estaría sobre el ministro de Educación, sobre directores departamentales, sobre directores distritales, sobre directores de centro y sobre los docentes que dan clases. Esa es la ruta peligrosa. Altos poderes. La federación en sí también exige que se reajuste el salario de los profesores con los colaterales que prometieron el año anterior. Es una causa justa cuando no se tiene, ya el salario no se ajusta, los profesores ya no tienen poder adquisitivo de la moneda. También decimos, una jubilación justa para todos y digna, y que de una vez por todas le hemos pedido al ministro que se pare de deducir del 13º y 14º mes a los profesores el 8%. Es injusto, solo a los profesores que están se les hace deducción de una bonificación. Eso no puede ser. El otro tema, que de inmediato se cancele una jornada extendida que golpea a los niños y a los padres de familia con el sol y con la lluvia. Eso es inhumano, que se cancele oficialmente eso que está afectando a la escuela pública. La carrera docente, el rescate de la carrera docente, las juntas de selección tienen que volver. Tienen que volver los concursos honestos y transparentes, pero con la participación de las 6 organizaciones. Eso es importantísimo para nosotros, muy importante. A todo esto sumémosle que se debe de hacer un diálogo sincero. ¿Diálogo por qué? En la mesa de diálogo se discuten temas importantes. Nosotros los profesores hemos estado acostumbrados en la calle y en la mesa. En la calle para defender los derechos, y los hemos conquistado. Nosotros no tenemos culpa de los desórdenes de la calle. Quienes nos llevan a la calle son los que quieren destruir la escuela pública, quienes disminuyen el presupuesto a los niños. Pero cuando se disminuye el presupuesto a los niños, se enriquece la ignorancia, se enriquece la pobreza, se enriquece la deshumanidad, se enriquece el montón de niños fuera de la escuela pública. Eso es lo que estamos luchando, contra eso está luchando. La estrategia de la federación es la correcta, justa, y ha sido nuestro cuartel de lucha históricamente. Invitamos a las demás organizaciones, a los hermanos del COPEN, a los hermanos de Colpedagogos. Juntos somos fuertes. No dejemos la unidad de los médicos, mantengamos la unidad de los médicos, mantengamos la unidad de los sindicatos, mantengamos la unidad de los padres de familia, mantengamos la unidad del pueblo para ganar esta lucha, para derrotar y tener medicamentos en los hospitales y tener buenos docentes en las escuelas públicas y terminar con el gran pacto por la educación pública con calidad, con la participación de todos los sectores.
una propuesta integral es la salvación para este país. La propuesta integral destruye todos los decretos dañinos que golpean la escuela pública. Y justamente, profesor, venía a recordarle al pueblo hondureño cuáles han sido estas leyes aprobadas muy lesivas para el Magisterio Nacional. Bueno, desde hace 10 años se han venido aprobando leyes, reformas, decretos en el país que vienen a dañar al magisterio y también vienen a perjudicar la educación pública y la salud pública de nuestro país. Venimos planteando la derogación del PCM 016-2011, de la lucha después dada en el marco del golpe de Estado y de todo lo que pasó, todas las violaciones al magisterio, el 2011, para hacer que los maestros que andaban en la lucha retornaran a las aulas. Entonces se aprobó este decreto PSM 016-2011, donde establecía que los maestros debían de volver a las aulas de clases y los que no iban a ser suspendidos, despedidos o enjuiciados. De resultado de eso tenemos 303 suspendidos, 18 presos políticos, compañeros que fueron destituidos de sus trabajos, y el que no volviera a las aulas de clase, además de esto, del dinero de los despidos, de los suspendidos, se iban a contratar de esos fondos otros maestros para que vinieran a cubrir estos espacios que dejaban los maestros. Es así todos estos decretos de represión. Ya el PCM 040-2012, que prohíbe las reuniones en los centros educativos públicos, aquí violentando los derechos del magisterio y derechos del pueblo a la libre asociación, a la libre reunión, y también eso contenía el PCM 040-2012, la prohibición de las reuniones, de las asambleas en los centros educativos. Y los que actualmente han detonado lo que es el tema de la lucha de todo el magisterio, lo que son los PSM 026 y 027-2018, donde estos con esa misma mística vienen a establecer en estado de emergencia lo que es educación y salud. Miren, para un estado de emergencia, esto sucede en caso de desastres naturales, en casos de guerra, que no es el caso de nuestro país. ¿Qué pasa con los decretos de emergencia? Que también da a luz lo que es la comisión interventora. Estos decretos facultan a estas comisiones a actuar sobre la normativa. ¿Cuál es la normativa en educación? Hay un estatuto del docente que establece todos los procedimientos a seguir, los pasos a seguir en el caso de los nombramientos docentes a nivel nacional, que es a través de juntas de selección nacional de selección docente, juntas departamentales, donde a través de estos organismos se hace el llamado a concursos como la vía legal para que los compañeros puedan accesar a una licencia o un nombramiento permanente en el sistema. Son los órganos, estas juntas encargados de toda la movilidad laboral, de los traslados, de los nombramientos permanentes. Es por eso que todo esto ha estado de cierta manera detenida, de tal manera que hay una gran cantidad de maestros a nivel nacional que han tenido que huir del país, salir del país ante las amenazas en sus centros educativos, porque ellos han ingresado su solicitud de traslado, pero al no estar instaladas estas juntas nacionales y departamentales de selección, no hay respuesta. Los compañeros ven amenazadas sus vidas, en peligro sus vidas, por las cuales han tenido que abandonar sus puestos de trabajo. En el caso de compañeros que están interinos, una gran cantidad de compañeros que están exonerados tienen los requisitos para ser nombrados de manera permanente, otros que tienen su requisito vía concurso para que se les nombren esas estructuras que están cubriendo, y hay departamentos donde estos compañeros tienen 4 años y alrededor de 5 ya que están cubriendo interinamente, tienen los requisitos y no se les nombra de manera permanente. Todos estos decretos
que han sido aprobados, entonces violentan la normativa de tal manera que le dan la potestad a esta comisión interventora a tomar decisiones por encima del mismo ministro, de los mismos directores departamentales, de los mismos directores distritales y de todos los organismos legalmente constituidos conforme a la normativa que establece el Estatuto del Docente y la Ley Fundamental. Recordemos también que durante estos 10 años está también la ley del INPREMA, que vino a disminuir los derechos que los maestros tenemos en el INPREMA. Ahora una jubilación, más años para podernos jubilar, una cantidad más alta en nuestras aportaciones. Ahora cotizamos más al INPREMA, pero se nos han disminuido nuestros derechos. Para los beneficiarios que tenemos en el INPREMA, una serie de condiciones para que nuestros compañeros o nuestras familias que nosotros tenemos registradas como beneficiarios puedan gozar de este beneficio. Total que hay una serie de leyes aprobadas desde el 2010 hasta la fecha que han tenido el objetivo primordial de perseguir y de destruir, de difamar al docente y no de mejorar la calidad educativa en el país. Profesor Roberto, y es que la exigencia desde la FON ha sido al gobierno la derogación de estos decretos de emergencia, pero ¿de qué manera ha avanzado el diálogo? Ha sido muy cuestionado, pero sabemos que no se puede dejar el diálogo ni la lucha. Es que hay un diálogo, una lucha sin diálogo es una lucha que va al fracaso. Eso es clarísimo. Miren, estuvimos reunidos la última vez, hicimos un planteamiento para que Colprosuma entrara al diálogo. Su petición fue no castigo a los compañeros en todo el país. Evitar las sanciones. Eso fue nuestra principal herramienta para entrar. Se comprometieron y dijo no va a haber sancionados. Y estamos en el diálogo. En el diálogo avanzamos. Estuvimos anoche, largas horas de la noche. Quiero decirle a la base, aquí no hay que esconder nada. Y el planteamiento es el mismo. El planteamiento es que comience a dar frutos ya, a regresarle los derechos al magisterio en todo el país. Ese es el planteamiento y los puntos están sobre la mesa. El lunes ya comienzan las acciones por parte de la federación que los vamos a dar a conocer. La ruta comienza en los departamentos, comienza en la región, hasta llegar a la gran concentración de docentes, alumnos y padres de familia en todo el país, para recuperar y cuidar la escuela pública que es del pueblo y sigue siendo del pueblo. Pero para eso es la estructura y la estrategia nuestra, la planificación estratégica de lucha es fundamental, como lo hemos hecho históricamente los docentes, no hemos sido desordenados. La federación es el cuartel de lucha del pueblo, del magisterio, de los niños, y hoy oficialmente quien va a convocar al magisterio a las acciones ya de entrada que comienzan muy pronto, porque estamos dando un pequeño plazo al ministro para que comience a cumplir con los planteamientos exigidos, es pronto, pero muy pronto debe de comenzar a dar frutos al magisterio. Y se lo hemos dicho claro, no vamos a dialogar solo por estar sentados. El día que eso suceda, ese día salimos y decimos vamos a la calle hasta que de verdad haya un diálogo sincero, pero que hayan resoluciones a favor de la base. ¿Cómo revertir todas estas leyes aprobadas para que se respete la carrera docente y para que nuestros niños y jóvenes tengan una educación con calidad? Bueno, muy bien lo expresaba nuestro presidente, nuestro compañero Roberto Troches. Hay elementos fundamentales. Uno es la unidad en la lucha. Si los objetivos planteados son los mismos, donde estamos defendiendo la educación pública, la salud pública, el respeto a la carrera docente, la derogación de todas estas leyes y decretos dañinos, si esos son los objetivos y los tenemos completamente claros, no debemos permitir que ninguna fuerza extraña nos divida, porque hay que reconocer y tener la inteligencia para saber que aquí andan muchos intereses por dividirnos en la lucha, por separarnos. La unidad nos da la fuerza, nos da la contundencia en la lucha. La unidad nos asegura
la victoria y el objetivo, el logro de los objetivos planteados. Estamos unidos en los grandes objetivos planteados de esta lucha. Los maestros estamos unidos, los médicos están unidos, como lo dice nuestro editorial. El magisterio convoca al magisterio, los médicos convocan a los médicos, pero juntos llegamos a un punto de unidad en la lucha, en la calle. Ahí estamos juntos con los mismos objetivos. Otro punto importante es la lucha que durante estos días ha sido una demostración de fuerza, de contundencia del pueblo. Es la manifestación de la conciencia social de todos nuestros afiliados, de todo el magisterio, ya cansado de tanto atropello, ya cansado de tanta violación a sus derechos. Es la demostración de indignación del magisterio. El diálogo es el espacio donde se ha resuelto las grandes problemáticas, por muy grande que sean las diferencias y los puntos, los planteamientos entre los sectores. Es el diálogo donde se han dado por terminadas las guerras, por finalizados y resueltos los grandes problemas en toda la historia de la humanidad. ¿Qué queremos dejar bien claro? Si hay respuestas que hemos planteado, el diálogo debe de ser sincero, sin trampas y con respuestas inmediatas. Ya sabemos todos los puntos que han sido planteados tanto en la calle como en el diálogo, y exigimos al gobierno, exigimos al ministro respuestas inmediatas en el espacio que se tiene de diálogo. De no haber respuestas inmediatas, entonces está el espacio de lucha. Esta lucha va a arreciar en los departamentos, va a arreciar aquí en la ciudad capital si no se comienzan a obtener respuestas a los problemas planteados y el gobierno no comienza a dar muestras de voluntad y de solución a todos los problemas planteados por el magisterio. Entonces, puntualmente, ¿cuál es el planteamiento del Colprosuma en la lucha? Bueno, los puntos están claramente planteados. La defensa en la estabilidad laboral del Magisterio Nacional, la consolidación de los derechos adquiridos, no más a la violación de los derechos del magisterio, la defensa de la educación pública, la derogación de la reforma a la ley del IMPREMA, una jubilación justa y digna, la no penalización del 13º y 14º, la instalación de la Junta Nacional de Selección Docente y de las juntas departamentales para que se le dé la movilidad laboral de los docentes en todo el país que ya tienen su derecho, la creación de plazas docentes, el pago de los colaterales conforme lo establece el Estatuto del Docente y también, como lo dijo el presidente de la República, que se haría efectivo a partir del 1 de junio, la eliminación de la jornada extendida que ha venido a afectar a los maestros, a los niños y a los jóvenes y también a los padres de familia, y la derogación de todas las leyes, decretos y reformas que han sido aprobadas dañinas al magisterio y a la educación pública desde el 2010 hasta la fecha. Compañero Troches, ¿cuál es la propuesta del Colprosuma de manera breve? La propuesta del Colprosuma es un pacto por la educación de calidad, un pacto que incluya a todos los sectores. Pactar la existencia del país a través de la educación es una necesidad en los actuales momentos. Una reforma integral a la educación y alternativa al modelo que nos gobierna, al modelo que tenemos educativo hoy, que privatiza y destruye todo, es la salida al conflicto. Si integralmente construimos educación de calidad, estamos salvando a la patria y deben de participar la universidad pedagógica, la universidad autónoma y las universidades privadas del país. ¿Cómo vamos a lograr todo esto para finalizar y pues puntualmente exigir la derogación de todos estos decretos? No, ya el tema está planteado a mantenernos todo el magisterio unido en la lucha, que nada nos divida, nuestros objetivos están claros y también a esperar que
el gobierno a través de la Secretaría de Educación dé respuestas en todo lo que la Federación de Organizaciones Magisteriales FON ha planteado también en la mesa de diálogo que se tiene con el ministro de Educación. Muy bien, compañeros, unidad, diálogo y lucha será con lo que venceremos esta lucha, valga la redundancia de palabras, que tenemos que vamos a tener durante todos estos días, pero a través de la Federación de Organizaciones Magisteriales se estarán dando a conocer todas las directrices hacia el Magisterio Nacional. Agradecemos, compañeros, la participación de ustedes, a ustedes también muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.